El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan capítulo 4, del versículo 1 al 6, nos habla del discernimiento de espíritus. Nos dice que hay un espíritu de verdad que viene de Dios y que hay un espíritu de falsedad y de mentira que no es de Dios. Y agrega que los cristianos deben estar espiritualmente alertas para no dejarse engañar. En otras palabras, no deben creer a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Este verso empieza con la palabra amados, por lo que está dirigido a los que han llegado al menos a la roca de la fe o al nivel del Espíritu. Los que aún están en el primer, en el segundo nivel de fe o en la primera etapa del tercer nivel de fe no podrán discernir los espíritus, aún los podrán engañar. Serán fácilmente tentados si oyen cualquier rumor de alguna iglesia o de un pastor. Sin embargo, los que han llegado a cierto nivel espiritual, los que en verdad aman a Dios, no serán engañados tan fácilmente. Discernirán todo por la palabra de Dios y lo harán por el Espíritu. Jamás juzgarán a alguien solo por rumores o por lo que otros digan u opinen. Como tienen un buen nivel de fe, nunca condenarán a alguien, aun si otros lo critican o condenan. Retomando la prédica, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, menciona: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, no crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Finaliza el pasaje, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sí, hermanos, el mundo está lleno de falsos profetas. No importa lo mucho que sepa la palabra de Dios, a menos que llegue al nivel del Espíritu, no podrá discernir los espíritus. Si no ha llegado a un buen nivel de fe, no podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo al orar. Por eso, si presta oídos a comentarios negativos o simples rumores, podrá condenar y juzgar a otros. En otras palabras, no le crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Hay espíritus que son de Dios, es decir, que son de la verdad, y hay otros espíritus que se oponen a Dios, que vienen de las tinieblas, que son del engañador y que causan confusión y error. Satanás, el diablo, los demonios y sus mensajeros, todos esos son espíritus que vienen de la oscuridad. A ver, ustedes al orar echan fuera al diablo y a Satanás. Oran echando fuera a los espíritus de las tinieblas. Esto es bíblico. El príncipe de la potestad del aire pertenece a esta categoría. También el dragón y sus mensajeros son espíritus de las tinieblas. Ahora bien, hay espíritus que pertenecen a la luz y a la verdad. Una pregunta: ¿ustedes pertenecen a la luz o a las tinieblas? Son de la verdad, ¿cierto? En el mundo espiritual hay huestes celestiales, ángeles, querubines y serafines, que son de Dios. Estos son los espíritus que son de la verdad, que vienen de Dios. Hay algunos hermanos de esta iglesia que tienen sus ojos espirituales abiertos. Doy gracias a Dios que solo pueden ver el reino de la luz y no el mundo de las tinieblas ni de los demonios. Dios solo les muestra ángeles y hermosas escenas del reino de los cielos. Hermanos, Dios no les muestra a todos el mundo espiritual.
Y si lo hace, le mostrará solo la parte de la luz. Si les mostrara la parte de las tinieblas, se espantarían. Sin embargo, no deben obsesionarse por ver el mundo espiritual. Retomando el mensaje, Dios es el único que es verdadero espíritu. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Y además creó al ser humano. Él es el único que tiene dominio sobre la historia del hombre. Dios es el único juez justo. Y solo Dios responderá sus oraciones, lo bendecirá y le dará vida eterna. Los que son de la oscuridad, los engañadores y falsos profetas, nunca podrán darle vida, porque tampoco tienen vida en ellos. Cuando finalice el proceso de cultivo de la humanidad, todos ellos serán juzgados y recibirán el castigo eterno. Sin embargo, durante este tiempo de cultivo, los espíritus de las tinieblas tendrán autoridad para tentar y arrastrar al hombre carnal al infierno. Estos espíritus malignos traerán confusión y engaño. Mentirán de tal manera que la gente creerá que hay otros dioses a los que deben adorar, que pueden dar salvación, vida eterna y prosperidad. El pasaje bíblico de hoy señala que no se debe creer en todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Más bien, deben ponerlos a prueba a ver si son lo que dicen ser. No obstante, este verso no se refiere solo a los no creyentes o a los idólatras. Este pasaje no dice que ponga a prueba a los que adoran ídolos, ya que ellos, obviamente, son de las tinieblas. No necesita ponerlos a prueba, ya que ellos mismos se confiesan y declaran que no son de Cristo. Es obvio que no son de Dios, así que no es necesario ponerlos a prueba. Una pregunta: ¿acaso usted prueba a los miembros de su familia que no quieren venir a la iglesia a ver si son o no son de Dios? ¿Para qué se molesta? Es evidente que no son de Dios. Cuando el pasaje bíblico de hoy dice que no debe creer a todos los que dicen que vienen de parte de Dios, sino más bien deberá ponerlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, eso quiere decir que debe diferenciar a los que son de Dios de los que no lo son. A ver, hermanos, una pregunta: ¿de dónde viene el poder? Viene de Dios. Solamente de Dios. Por favor, lean la Biblia. Busquen el Salmo 62, versículo 11. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y dice así: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Pregunto, ¿de dónde viene el poder? ¿De dónde? El poder viene de Dios. No del diablo ni de Satanás. Tampoco viene de la ciencia. El poder únicamente le pertenece a Dios, y solo Dios es quien lo puede conceder o ceder. Usted no puede recibir ese poder de Dios tan solo queriendo. Dios es quien lo tiene que dar. Ahora bien, la pregunta es: ¿a quién le otorga Dios este poder? Se lo dará a aquellos en quienes puede confiar completamente. Dios le otorgará este poder únicamente a esta clase de hijos, y Dios respaldará su palabra. Entonces tendrán la autoridad que tuvo Abraham, y Dios bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan. Solo a estos siervos Dios les dará su poder.
Es decir, Dios lo bendecirá si su corazón está preparado para ello. Por ejemplo, un siervo de Dios jamás maldecirá a otra persona. Yo, al menos, nunca lo he hecho. Ni siquiera a los que me han afrentado y han interferido con mi ministerio. Volviendo al mensaje, usted y yo hemos recibido el Espíritu que viene de Dios. Todo ser humano ha sido creado con espíritu, alma y cuerpo. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, es decir, un espíritu vivo. Sin embargo, cuando Adán pecó comiendo del fruto prohibido, su espíritu y el de todos sus descendientes murió, es decir, se volvió inactivo. Ahora bien, al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, ese espíritu que estaba como muerto vuelve a vivir. Este es el segundo nacimiento. Ya les he compartido sobre esto en la serie de prédicas titulada La Semilla de Vida. Ahora ya ha recibido el Espíritu que viene de Dios por haber creído en el Señor como Salvador. No obstante, entre los que han aceptado al Señor y han recibido el Espíritu Santo, hay algunos que tienen un espíritu de error o de engaño que no viene de Dios. Debe estar consciente de esto y deberá saberlo identificar. Hermano, si en verdad ha recibido el Espíritu Santo y su nombre ya está inscrito en el libro de la vida como Hijo de Dios, deberá mostrar evidencias de ello en su estilo de vida. Pregunto, ¿acaso alguien que ha recibido el Espíritu Santo podría vivir en el pecado? ¿Podría acaso odiar o guardar rencor? ¿Acaso podría cometer las obras de la carne, fornicar o vivir en el adulterio? Hermano, un verdadero hijo de Dios lleno del Espíritu Santo no podría hacer eso. Tal cual lo menciona Juan en esta primera carta, un hijo de luz no podría pecar. Sin embargo, hay algunos que no muestran en su estilo de vida evidencias de haber recibido el Espíritu Santo. Viven en adulterio, se deleitan en la lujuria, hacen lo malo. No hay evidencias del Espíritu Santo en su forma de vida. Pregunto, ¿cómo alguien que se dice hijo o hija de Dios podría pecar ante un Dios puro y santo? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, murió en la cruz, derramó toda su sangre, fue azotado, llevó una corona de espinas, fue atravesado por un costado con una lanza y fue clavado en sus manos y pies por cada uno de nosotros. Todos saben esto. Él hizo esto para redimirlo de sus pecados. Vuelvo a preguntar, ¿cómo alguien que es consciente de esto podría cometer un pecado de muerte? Si en verdad ha recibido el Espíritu Santo, no podría hacerlo. Ustedes han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, se han arrepentido de sus pecados y han recibido el Espíritu Santo. Muchos ya han experimentado en su vida el obrar de sanidad de Dios. Sin embargo, hay algunos que han cambiado. Antes venían alegres a orar y a los cultos de adoración. Es decir, estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían ese primer amor por el Señor. Luego, en un determinado momento, cedieron a la tentación de pecar. Transigieron en sus principios y el Espíritu Santo se fue apagando en su interior. Ahora andan en las tinieblas, pecan voluntaria y conscientemente y cometen pecados de muerte sin el menor reparo. Por eso el Espíritu Santo se ha apagado en su corazón. Su forma de vida ya no es diferente a la de los demás. Ya no marca la diferencia. Su estilo de vida no muestra que tiene el Espíritu Santo. Ya no tiene gozo, no tiene fe. La gracia de Dios parece tan lejana como tenue. Sabe que no debe pecar y aún así peca sabiendo que eso lo llevará al infierno.
Hermano, debe saber discernir esos momentos de peligro en su vida espiritual. Si bosteza, tiene modorra o está adormilado durante el culto, deberá reflexionar sobre su vida de oración. Entre los que dicen que han recibido el Espíritu Santo, hay algunos que no tienen el Espíritu de Dios, sino el espíritu de error y de engaño. Hay dos formas en las que el enemigo podrá controlarlo. La primera será a través de la maldad que aún hay en su corazón. La segunda será por medio de sus pensamientos. Esto se da en la mayoría de los casos. Ahora bien, la buena noticia es que podrá salir victorioso de esa situación. Si este es su caso, deberá arrepentirse completamente por haber tenido malos pensamientos, es decir, por haber dado cabida a Satanás en su mente. Y luego podrá pedirme que ore por usted, y así Satanás y el diablo saldrán de su mente y de su vida. Si no ha cumplido una promesa que le ha hecho a Dios, por ejemplo, si alguno ha prometido consagrar su vida a Dios y no cumple ese voto, Dios no podrá responder su oración. Por ello, Satanás tocará su vida, sea por opresión, posesión o alguna clase de pensamiento obsesivo. Como les decía, para que esos falsos profetas no lo engañen, deberá saber discernir los espíritus, es decir, identificarlos. Tal como lo he señalado, cuando el apóstol Juan escribió esta primera epístola, ya se habían presentado varios casos de apostasía en la iglesia primitiva. Había algunos dentro de la iglesia que negaban la Trinidad de Dios o al Dios Trino y que insidiosamente distorsionaban el Evangelio. Les comento algo. Hace poco una iglesia trató de inmiscuirse en los asuntos internos de la nuestra, pero fracasó. Me dijeron que ese no había sido el único intento, sino que había habido varios más. Decían a las personas que no debían venir a esta iglesia, que aquí no había libertad, que se prohibía todo. Retomando la prédica, el apóstol Juan una y otra vez previno a los cristianos de ese entonces de no dejarse engañar por esos falsos creyentes, lobos vestidos de ovejas. No obstante, ese espíritu de error y de engaño procurará tentar, no solo usando ideas heréticas para que los cristianos caigan en la confusión. Debe saber que todo el que intente engañarlo con esas ideologías o doctrinas desviacionistas viene del diablo. Procurarán sacarlo del vallado de protección que representa esta iglesia. No deberá escucharlos. Debe saber que esos falsos profetas e impostores son lacayos del maligno. Intentarán dividir a la congregación, se infiltrarán en la iglesia para sacar provecho monetario de ella, estafando a los hermanos. Un ejemplo, hay quienes por la gracia de Dios reciben el don de profecía o ven visiones. Sin embargo, con el tiempo, su actitud cambia por ese deseo egoísta que aún tienen en su corazón y Satanás empezará a actuar en su mente. Formarán grupos y fomentarán la desunión dentro de la iglesia. Quizás se pregunte, ¿es posible que alguien que ha recibido el don de profecía o que ve visiones pueda cambiar de esa manera? Sí, es posible. Puede cambiar. De hecho, alguien que tiene este don estará más propenso a cambiar porque ese don lo ha recibido sin haber llegado a la santidad. Los dones que Dios concede se los da a los que han alcanzado la santidad. Hay quienes afirman que tienen tal o cual don, pero aún no han llegado al nivel de la santidad. Aparentarán vivir una correcta vida cristiana. No obstante, al final cambiarán para mal. Aún si Dios les ha dado ese don, a menos que tengan dominio propio por la palabra de Dios, podrán cambiar porque aún no habrán llegado al nivel de la santidad. Los que han llegado a este nivel y tienen el don de ver visiones, de discernimiento de espíritus, de profecía, nunca cambiarán. Sin embargo, se puede dar el caso de alguien que aún no ha llegado a ese nivel de fe, que todavía no se ha despojado de toda maldad, que aún juzga, murmura y condena a otros, que todavía tiene codicia o que aún miente, podrá recibir ese don si ora intensamente. Lo malo es que, como tiene un corazón cambiante, causará problemas en la iglesia. Así que, hermanos, no se dejen engañar por esos falsos profetas. Esos profetizan por codicia y para satisfacer sus deseos y propósitos egoístas, y Satanás los usará para provocar problemas en la congregación.
Hermanos, hay algunos que vienen a la iglesia para hacer negocios. Entablan amistad con otros hermanos que tienen una buena posición económica y a escondidas les dicen que saben de un buen negocio. Les sugieren que es el momento indicado para invertir y les aseguran que van a obtener una suma significativa de ganancia. Ya se han dado estos casos. Hay quienes vienen y engañan a otros con palabras seductoras, disfrazando su astucia, afirmando que lo que hacen, lo hacen para Dios. Aseguran que ha llegado la oportunidad de su vida, que no se va a repetir. Incluso se atreven a decir que es Dios quien ha abierto esa puerta de bendición financiera porque han sido fieles en la iglesia. Y afirman que solo a los cristianos les proponen esta clase de negocio. Así tientan a los hermanos. Los que engañan y estafan a otros lo hacen por lucro personal. Sin embargo, los que se dejan tentar también tienen ese malsano deseo egoísta de avaricia y de codicia. Es algo absurdo que alguien venga y le asegure una tasa de interés no solo inusual, sino imposible de mantener y que le va a redituar una ganancia exorbitante. Desde 1980 les he venido advirtiendo de esto. Incluso hay quienes usan mi nombre para engañar a los hermanos. Dicen que colaboran conmigo, que los conozco y que incluso he bendecido su negocio y los he autorizado para que lo propongan a otros hermanos. Así engañan y estafan a otros. Ahora bien, tengan cuidado. Si cede a esa tentación es porque en su corazón hay un deseo egoísta de lucrar y hacer dinero de manera fácil. Los que anhelan la santidad y oran constantemente podrán discernir la verdad cuando un estafador trate de timarlos. Volviendo al mensaje, la primera parte del pasaje bíblico de hoy empieza con la palabra amados. La Biblia usa este término cuando se refiere a aquellos que son fieles y que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, la advertencia para discernir los espíritus está dirigida principalmente a los que tienen fe y no a los nuevos creyentes o a los que recién han empezado su vida cristiana. Los que tienen un buen nivel de fe deben estar alertas todo el tiempo y si oran en forma constante, el Espíritu Santo los guiará. Más aún, sabrán discernir si alguien que viene a la iglesia es o no de las tinieblas. Hay quienes pretenden ser excelentes cristianos, pero al final acaban engañando a otros hermanos. Debe examinar el comportamiento de cada hermano o hermana, confrontándolo con la palabra de Dios. Y deberá enseñar a los nuevos hermanos la palabra de vida para que tampoco los puedan engañar. Amados hermanos, la parte final de 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En realidad, la misión de un profeta es recibir la voluntad de Dios y hacerla saber al pueblo de Dios. Ahora bien, deberá transmitir en forma exacta la palabra de Dios, sin añadir ni quitar algo de ella. Deberá hacerlo en forma fiel y correcta. Repito, no deberá añadir ni quitar algo de ella. De otra manera, cambiará su significado original y el propósito para el cual ha sido enviada. Un verdadero profeta transmitirá la voluntad de Dios tal cual es, aun si eso le cause problemas, persecución o críticas. Quizás se pregunte, ¿cómo se puede identificar a un falso profeta? Simple, es aquel que engaña a los demás transmitiendo algo que no es la voluntad de Dios como si lo fuera. Es dar una profecía falsa en nombre de Dios buscando su propio beneficio o lucro, diciendo a los demás lo que quieren escuchar. Por ejemplo, en el capítulo 22 del libro Primera de Reyes, leemos el pasaje en el que el rey Acab del reino del norte de Israel convocó a muchos profetas antes de ir a la guerra. Deseaba saber lo que Dios tenía que decir acerca de la guerra que iba a emprender. 400 profetas profetizaron que iba a ganar la guerra.
Sin embargo, solo uno, Micaías, le dijo que la iba a perder. Micaías le dijo al rey que un espíritu de mentira iba a inspirar a los otros 400 profetas para engañarlo. Y por ese espíritu de mentira, todos esos profetas engañaron al rey. Hermano, debe tener siempre presente esto. Incluso luego de haber escuchado al profeta Micaías, el rey Acab se enojó con el siervo de Dios porque le había dicho que iba a ser derrotado y lo mandó encarcelar. Sin embargo, la verdad siguió siendo la verdad a pesar que mandaron a prisión al profeta. Finalmente, el ejército israelí fue totalmente derrotado y el rey Acab murió, cumpliéndose así la profecía de Micaías. El verdadero profeta le dijo la verdad al rey. No obstante, como el rey desobedecía y se oponía a Dios, había acumulado tanta maldad que ya había pasado la línea de todo arrepentimiento. Y no solo fue en este episodio, sino también a través de la historia del pueblo de Israel, se levantaron muchos falsos profetas que proclamaron profecías ficticias e incorrectas. Ahora bien, cada vez que el pueblo abandonaba la ley de Dios y adoraba ídolos, Dios enviaba a sus verdaderos profetas para advertirles del juicio que venía y llamarlos al arrepentimiento. Sin embargo, los falsos profetas proclamaban paz y bendición a los reyes y al pueblo, cosas que no había hablado Dios. A pesar que Dios no iba a proteger a Israel y que su ejército iba a ser derrotado, los falsos profetas decían que iban a lograr una total victoria. Esa falsa profecía era lo opuesto a lo que Dios había hablado. Y debido a que el rey y el pueblo hicieron caso a esos falsos profetas, al final recibieron el juicio y el castigo de Dios y su ejército fue totalmente destruido. Hermanos, tal vez se pregunte por qué los reyes ni el pueblo de Israel pudieron identificar a los falsos profetas. Fue porque no tenían el mínimo deseo de dejar de pecar ni de arrepentirse. Para poder distinguir si una palabra es verdadera o no, deberá examinarla a la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, los que seguían por su propio criterio o razonamiento o por sus deseos o pasiones carnales, espiritualmente, estarán ciegos. Creerán lo que dicen esos falsos gurúes porque querrán oír lo que más les conviene y rechazarán la verdadera palabra profética porque no estará de acuerdo con lo que piensan o creen. En vez de indagar o, al menos, intentar entender la palabra de Dios, desearán oír lo que satisface sus instintos o apetitos. Por eso vivirán engañados. Incluso en el tiempo del Señor hubo esta clase de falsos profetas. Eran los sacerdotes y escribas quienes se opusieron al Señor Jesús. No se irrogaban el título de profetas. No obstante, controlados por estos espíritus de engaño, enseñaban tradiciones establecidas por el hombre que iban en contra de la voluntad de Dios. Y estos eran los llamados maestros que, se suponía, habían estudiado las Escrituras y debían enseñarlas al pueblo. Sin embargo, no tenían interés en conocer la voluntad ni el corazón de Dios, sino únicamente en mantener su posición de autoridad. Hermano, tenga cuidado si se topa con alguien que le dice que sabe mucho de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede entender solo en base a estudio o investigación. El mundo espiritual no se puede comprender de esa manera. Más bien, le será más difícil entenderlo. Hay quienes se dedican solo al estudio y llenan su mente únicamente con conocimiento y teorías mundanas. Ese supuesto conocimiento humano no lo hará discernir el mundo espiritual. No lo ayudará a creer ni a tener fe. Podrá comprender lo espiritual a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios con la dirección y llenura del Espíritu Santo. El conocimiento humano no lo ayudará. Volviendo al tema, en los días del Señor Jesús había muchos sacerdotes, escribas, maestros, eruditos de la ley y fariseos. Sabían de memoria toda la ley mosaica. A pesar de ello, ¿acaso reconocieron al Señor Jesús como el Hijo de Dios? No lo hicieron. Sin embargo, los profetas que habían vivido una vida santa, sin ninguna forma de maldad, reconocieron al Señor Jesús, incluso siendo un bebé.
El conocimiento, los estudios, el saber de memoria la Biblia, la fluidez en el hebreo y el griego no hizo que esos religiosos interpretaran espiritualmente la palabra de Dios. Si usted ora con la llenura del Espíritu Santo y no tiene en su corazón resentimiento ni maldad alguno, sino que busca y anhela la santidad, podrá oír la voz de Dios, del Señor y del Espíritu Santo. Hermano, debe tener cuidado, incluso si alguien es pastor, anciano o líder en la iglesia, a menos que haya llegado al nivel del Espíritu, no podrá discernir espiritualmente en forma correcta una determinada situación. Como les decía, incluso cuando el Señor resucitó a Lázaro, quien había estado muerto por 4 días y ya hedía, es decir, despedía mal olor, la actitud de esos religiosos siguió siendo la misma. Juan capítulo 11, versículo 47 y 48 señala al respecto. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué tal si aplicamos un poco de sentido común para comentar este versículo? Cuando los fariseos y sacerdotes oyeron las señales que hacía el Señor, debieron, al menos, haber procurado discernir o comprender la voluntad de Dios en esos milagros. Deberían haberse preguntado: ¿quién era en realidad el Señor Jesús quien manifestaba de forma tan evidente el poder de Dios? Pero ellos no estaban interesados en saber la voluntad de Dios, sino solo en mantener los privilegios y el cómodo estilo de vida que tenían. Estaban únicamente preocupados en no perder su posición y autoridad. Finalmente, alentaron a gente malvada para matar al Señor Jesús y lo entregaron para que lo crucificaran. La muchedumbre ignorante cedió al complot tramado por esos falsos líderes religiosos y más tarde sufrieron las trágicas consecuencias por haber sido cómplices de ello. Como les dije, el Señor había resucitado a un hombre que había estado muerto 4 días y que ya olía mal, es decir, su cuerpo ya se había descompuesto. Si hubieran tenido algo de bondad en sus corazones, hubieran caído de rodillas ante el Señor. Incluso el sumo sacerdote lo hubiera hecho. Debería haberle pedido perdón al Señor por haberlo juzgado y no haberlo reconocido como verdadero siervo de Dios. Hermano, no sé si se da cuenta de lo que acabo de decir. El Señor había resucitado a alguien cuyo cuerpo ya estaba pútrido. Había muerto hacía 4 días, no 4 horas, y el Señor lo volvió a la vida. La pregunta que se debían haber hecho esos religiosos es: ¿quién es en realidad este hombre que hace esas portentosas señales? ¿Debe ser Dios o alguien enviado por Dios? Reitero, había resucitado a alguien que estaba completamente muerto. Nadie había podido hacer esa clase de milagro. Esos eruditos y sacerdotes conocían la ley a la perfección y sabían que nadie había hecho esa clase de señal milagrosa. No obstante, el Señor lo había hecho. Incluso enviaron algunos emisarios para corroborar el milagro y confirmaron su veracidad. El Señor había resucitado un hombre que había estado muerto por 4 días. Después de haber ratificado la autenticidad de esa señal, deberían haber caído de rodillas. Sin embargo, más bien procuraron matar al Señor, tramando una intriga insidiosa. Hermano, usted debe tener discernimiento espiritual. Saber la Biblia de memoria no lo ayudará a discernirla ni entenderla espiritualmente. Como les decía, incluso cuando el Señor resucitó a Lázaro, quien, repito, yacía muerto hace 4 días y ya su cuerpo se había descompuesto, la actitud de estos sacerdotes y fariseos siguió siendo la misma. Juan, capítulo 11, versículo 47 y 48 menciona: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pregunto, ¿qué cree usted que debían haber hecho? Yo se los digo, debían haber caído de rodillas e implorar perdón. Finaliza el pasaje: porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hermano, si ve algo sobrenatural, indague la voluntad de Dios implícita en ello. Los sacerdotes y demás líderes religiosos judíos debieron haberse preguntado de dónde venía ese hombre, por qué manifestaba un poder que solo Dios podía manifestar.
es decir, el poder sobre la vida y la muerte. Debieron haber meditado en esto a fin de hallar la respuesta correcta. Por eso, el Señor les dijo que aun si no podían creer en Él, al menos creyeran en las obras y milagros que Él hacía. Hermano, el Señor hacía milagros, señales y prodigios porque Dios estaba con Él. Era el poder de Dios que se manifestaba a través del Señor. Por eso les dijo que creyeran en Él por las señales que hacía. No obstante, los malvados no lo querían escuchar. Al menos podrían haberse preguntado quién era el Señor para tener ese poder de Dios. Sin embargo, no les importaba saber ni conocer la voluntad de Dios. Tan solo les preocupaba sus privilegios y sus prebendas. Al final, incitaron al pueblo para crucificar al Señor. Los sacerdotes y líderes religiosos fueron los que provocaron a la ignorante muchedumbre a cometer ese terrible pecado y luego tuvieron que enfrentar un horrendo castigo. Si lee la historia, se dará cuenta de la espantosa tragedia que enfrentó el pueblo judío. Mateo capítulo 27, versículo 25, se refiere a esta maldición. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, esa maldición no solo afectó a esa generación, sino también a la de sus hijos. Y desde ese entonces, el pueblo judío ha sido perseguido y masacrado. Si lee el genocidio que sufrió el pueblo judío durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, podrá entenderlo. Fueron ejecutados desnudos, tal como nuestro amado Señor fue crucificado desnudo en el madero. Y fueron sus ancestros quienes lo provocaron al decir, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así lo dijeron, así se cumplió. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo. Incluso hoy en día, los espíritus de las tinieblas que son controlados por los falsos profetas tientan e intentan seducir a los creyentes. Luego que el Señor resucitara y ascendiera a los cielos, Dios envió el Espíritu Santo a todos los que habían aceptado de corazón al Señor Jesucristo como su Salvador. Y es precisamente a través del Espíritu de verdad, esto es, del Espíritu Santo, que podrá tener la seguridad de su salvación y entender la voluntad de Dios. La Biblia dice que hay diversidad de dones. Sin embargo, el pasaje bíblico de hoy señala que no debe creer a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Más bien, deberá ponerlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ponerlos a prueba no significa que debe tramar algo maquiavélico en contra de ellos. Quiere decir que deberá confirmar si su comportamiento, acciones y palabras no van en contra de la palabra de Dios. Deberá ver si viven por la palabra y practican la bondad o si, por el contrario, viven en el libertinaje del pecado y la maldad. En esta primera carta del apóstol Juan podemos hallar el criterio para discernir correctamente el espíritu de engaño y confusión de esos falsos profetas. En primer lugar, deberá ver si viven como la novia perfecta del Señor y obedecen los mandamientos de Dios, si practican la verdad, el amor a Dios y si aman a sus hermanos en la fe. Podrá fácilmente discernir si alguien tiene el Espíritu de Dios o no, tan solo por su forma de expresarse y su forma de comportarse. No obstante, el más importante y crucial factor entre todos es si confiesa que Jesucristo ha venido a este mundo en carne como el único Salvador. Sin embargo, se puede dar el caso que alguien confiese de labios que el Señor vino a este mundo en carne, pero aún así vive en el pecado. Así que la sola confesión no será suficiente. Hoy en día, la principal misión del Espíritu de Dios, es decir, del Espíritu Santo, es guiarlo para que pueda creer de corazón en el Señor y ser salvo. Por otra parte, el principal objetivo del espíritu que viene de la oscuridad es engañar a la mayor cantidad de almas y hacerlos negar a Cristo y de esa manera distorsionar el evangelio de salvación. Por ello, la Biblia afirma que ese es el espíritu del anticristo. Esos espíritus están llenos de orgullo y codicia. Incluso roban el dinero que pertenece a Dios. Inventan pretextos y justificaciones para ello. Si en verdad creyeran, al menos por temor, no podrían tocar el dinero de Dios. Aquellos que son miembros del comité de finanzas o tesoreros de alguna asociación, les digo, tengan cuidado para que no sean tentados por el enemigo, porque si ceden, irán al infierno. El dinero de los diezmos y las ofrendas le pertenece a Dios, pero hay algunos que lo usan para asuntos personales y luego lo reponen, o peor aún, hay quienes se olvidan de hacerlo. Se supone que usted debe cuidar de las finanzas de Dios. Si no se arrepiente completamente de ello, Satanás entrará en su corazón
y lo controlará. He sabido de estos casos de corrupción en varias oportunidades y mi corazón arde de indignación por ello. Como les decía, la Biblia dice que aquellos que distorsionan de manera tan burda el Evangelio de salvación tienen el espíritu del anticristo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo, puedan llegar a la ciudad eterna de gloria, la Nueva Jerusalén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.